Ricampo, la experiencia en las instalaciones de riego. Hotel RL Ciudad de Úbeda, el reposo del Renacimiento. Fuentes Gámez e Hijos, la vocación por el automóvil. Lechuga y Ruiz Fotografía, el encanto para tu celebración nupcial. Y Baltasar Lara y Cía, la empresa aceitera comprometida con la alimentación sana en la provincia jienense, patrocinan el programa Valientes. Una ocupación que genera solo dinero es una ocupación pobre. Estamos ante un pensamiento que creo que la inmensa mayoría debemos o deberíamos de compartir. Es lógico, es natural que toda persona en algún momento de su vida, lamentablemente en los tiempos en los que estamos, pues ese momento cada vez llega más tarde, que todas las personas nos incorporemos a un mercado laboral donde vamos a poder desarrollar todo aquello que hemos aprendido en nuestra época de estudiante, en nuestra época de universitario, y dar en definitiva sentido a todos esos conocimientos que hemos ido acumulando y atesorando a lo largo de los años. Esto es de pura lógica. Luego el trabajar pues implica, aparte de aplicar todo lo que uno ha aprendido, el tener un proyecto de vida, el poder desarrollar ese proyecto de vida en el que cada uno según su albedrío y según su perspectiva, el formar una familia o no formarla, el tener en definitiva una serie de ingresos que nos propicien una vida ya totalmente independiente, ¿no? Lo que es nuestra propia vida. Si bien esto es meridianamente, o debería de ser meridianamente claro y cierto, no lo es menos que no debemos quedarnos solamente en lo que es una generación de riqueza o una generación de ingresos con motivo de los trabajos que desarrollamos. Debe de haber algo más, porque si no convertiríamos nuestra vida en definitiva en algo puramente monótono, o algo maquinal, algo que es levantarnos todos los días para ir a trabajar, volver, comer, volver, acostarnos y no tener nada más, ¿no? Y esto evidentemente a cualquier persona le produciría una carencia bastante importante. Por eso la frase de que un trabajo que solo genera trabajo no lo es todo, que en definitiva es un poco el resumen que podemos sacar de esta frase, es totalmente cierto. El trabajo es un medio, lógicamente, para conseguir unos ingresos, para conseguir una estabilidad en la vida, pero no se puede convertir en el fin en el que consiguiendo eso pensemos que ya está todo conseguido, ¿no? Generar solamente en un trabajo, generar ingresos económicos solamente en un trabajo no es adecuado, no es correcto, y sobre todo porque nos puede generar una insatisfacción importante. Además de generar estos ingresos, pues debemos de generar una ilusión constante, una ilusión por el desarrollo en las mejores condiciones de nuestra actividad laboral.
esto no debe de ser pues un anuncio publicitario en el que saquemos la conclusión de que todo el trabajo pues se disfruta. Todos tenemos trabajos en los que ciertas actividades que desarrollamos se disfrutan más, otras menos, pero en definitiva no debe ser solamente para generar esa riqueza, debe de desarrollarnos, contribuir al desarrollo como personas. Hay empresas valientes de Úbeda y de Jaén que apuestan por los valores éticos del empresario y sin las cuales el programa Valientes no podría llegar hasta ustedes. Una de ellas es Ricampo. Esta empresa, experta y líder en el mundo de las instalaciones de riego en la provincia, opta en su forma de funcionar por la libertad. Responsables de Ricampo entienden que sin el valor de la libertad difícilmente se tendrá un adecuado desarrollo institucional. Esta empresa considera que la libertad, entendida como un poder propio de la persona en orden a su realización, se puede definir como la capacidad de autodeterminarse, de decidirse, de poder elegir. Ricampo concluye en que libertades como la libertad de expresión, de asociación, de pensamiento, de enseñanza, de religión o de prensa son muy necesarias para la promoción y crecimiento de la actitud y actividad emprendedora. Preferirás la pobreza dentro de la justicia a la abundancia procurada mediante la iniquidad. Creo que el pensamiento que estábamos expresando en nuestro anterior comentario tiene una lógica continuista en este segundo comentario. En definitiva, toda persona se encuentra o nos encontramos en una disyuntiva moral importante a la hora de desarrollar un trabajo y bueno, yo pienso que en definitiva todos los aspectos de nuestra vida. Conseguir lo fácil, la abundancia, con métodos no ortodoxos, o la otra opción, que no tiene por qué darse siempre, es decir, no tiene que ser encontrado, que haya abundancia, no debemos de pensar que la abundancia siempre se consigue con malas artes, porque esto es totalmente incierto. Pero en la contraposición está entre la abundancia conseguida con, llamémosla, malas artes y una pobreza, pero que te dé una tranquilidad de ánimo, de espíritu y sobre todo de conciencia tranquila, entiendo que es un patrón de vida importante que se debe de aplicar no solamente en el trabajo que desarrolla cada uno día a día, sino en todos los aspectos que desarrollamos en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra mujer, con nuestro marido, con nuestros amigos, con todas las personas en definitiva que contactamos a lo largo del día. Es importante concienciarnos de que lo fácil o el camino fácil muchas veces no es el mejor ni el más legal, si queremos hablar desde un punto de vista jurídico, o el más moral, si queremos, o el más ortodoxo, si queremos hablar desde un punto de vista moral. Creo que es una contraposición interesante que no siempre tiene que ocurrir. Vuelvo a insistir, el conseguir la abundancia no tiene por qué ser conseguida por malas artes. Creo que la frase en definitiva lo que viene es a resaltar el hecho de que se debe de actuar en todos los campos de la vida con una conciencia tranquila, y una vez que se tenga esa conciencia tranquila de un trabajo bien hecho, de un trabajo aprovechado, de unas relaciones sociales y familiares plenas y llenas, pues eso nos hará avanzar en definitiva en los distintos aspectos de nuestra vida. Otra empresa valiente de Úbeda que apuesta por los valores éticos del empresario y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más digna es
Hotel RL Ciudad de Úbeda. Esta empresa, un referente claro y buque insignia del mundo hotelero en la provincia, opta en su forma de proceder por la justicia. El director del Hotel RL Ciudad de Úbeda entiende que cada vez somos más los que percibimos y sentimos como adecuada y necesaria la forma de pensar que implica desear el bien para sí mismo y para los demás, y los que descubrimos como inadecuado desear el fracaso, la desgracia y la miseria para sí mismo y para los otros. Este centro hotelero se refiere a la justicia como valor desde la aspiración y el deseo más profundo de todo ser humano, de recibir un trato y de vivir una vida cada día más equitativa. Hotel RL Ciudad de Úbeda concluye en que, desde una perspectiva ética, la justicia es el valor nuclear en todas las relaciones humanas y el criterio que sirve para juzgar la adecuación o no de las conductas a la dignidad de la persona. Buscando el bien en tus semejantes encontraremos cada uno de nosotros nuestro bien. Todas las citas realmente me están gustando porque llevan una continuidad temática muy interesante. El bien como algo no abstracto, sino algo muy concreto, es, o entiendo yo, que debe ser la necesidad que todos tenemos en nuestra vida de actuar conforme a unas reglas y a unas normas. Normas y reglas que no las tenemos por qué supeditar únicamente desde un punto de vista religioso. Se puede completar ese punto de vista religioso con un punto de vista moral y sobre todo de sentido común. Yo creo que en la sociedad actual la carencia o una de las carencias que podemos tener es precisamente la del sentido común. Decía mi abuelo que el sentido común es el menos común de los sentidos, y a mí era una cosa que de pequeño no dejaba de parecerme un juego de palabras, pero que con el paso de los años pues uno entiende toda la filosofía y toda la verdad que encierra ese pensamiento. Si todos aplicáramos el sentido común, es decir, lo que nuestra moral, nuestra religión, nuestro yo interior nos dice en cada momento de cómo debemos de actuar, pues un porcentaje fundamental de los posibles conflictos familiares, entre amigos, conflictos nacionales, conflictos internacionales, los grandes problemas que lamentablemente tiene nuestra sociedad, tendrían una perspectiva mucho más simple y, consecuentemente, una solución también mucho más simple. Pero, por desgracia, muchas veces este sentido común, esa primera intención que nos dice nuestro yo interior, oye, mira, ante una situación de esta tienes que hacer tal cosa, lamentablemente ese primer impulso pues se ve tapado pues por los perjuicios sociales que podamos tener, por una concepción egoísta de nuestras relaciones con los demás en todos los ámbitos, y hace que aparquemos o aplaquemos ese sentido común. Si consiguiéramos que ese sentido común aflorara y que nuestra primera intención, que suele ser siempre la acertada, la dejáramos seguir caminando y actuando, pues creo que muchos de los problemas a los que diariamente nos podemos encontrar en la vida se solucionarían. Y para mí un aspecto también muy importante de esta frase está íntimamente relacionada con el diálogo. El diálogo que hace que no
partamos de ideas preconcebidas a la hora de mantener una conversación con los demás, que hacen que muchas veces, más que hablar, lo que estemos haciendo sea soltar discursos. Entonces yo estoy preparado para soltar mi discurso y no estoy preparado para escuchar lo que me está diciendo el otro. Y el otro, pues básicamente lo mismo, está esperando a que yo termine para él soltar su discurso. Otra empresa valiente de Úbeda, que apuesta por los valores éticos del empresario y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más edificante, es Talleres Fuentes Gámez e Hijos. Esta empresa, ejemplo de vocación en el mundo del automóvil en la provincia, opta en su forma de trabajar por la honestidad. El gerente de Talleres Fuentes Gámez e Hijos explica que a este valor de la honestidad se le ha relacionado de forma importante con la veracidad en el decir, la honradez en el actuar, el reconocimiento explícito de las fortalezas y limitaciones de sí mismo. Esta empresa considera que la veracidad en el decir implica que la persona no debe engañar, aun cuando pueda obtener beneficios personales por alterar un poco las cosas en sus mensajes verbales, escritos o gestuales, y que la honradez en el actuar implica la capacidad de autocontrolarse cuando se presenta el deseo y la oportunidad de tomar cosas ajenas o de cometer un fraude. Talleres Fuentes Gámez e Hijos concluye en que el reconocimiento explícito de las propias limitaciones y fortalezas implica que la persona debe reflexionar sobre sí misma para llegar a conocer no solo sus virtudes, sino también sus defectos, para poder identificar hasta qué punto los retos que se plantea pueden ser alcanzables. El deber es un Dios que no consiente ateos. Yo creo que aquí deberíamos de establecer, digamos, distintos campos de actuación, ¿no? O de posibles comentarios. El deber entendido, o sea, el ateo es aquella persona que no cree. Y en el deber se debe de creer. ¿Por qué? Porque el deber, tal como lo concibo en este punto de la entrevista, es lo que hay que hacer en cada momento. Y si uno se convierte en un ateo del deber y no hace lo que tiene que hacer en cada momento, pues se van a generar una serie de problemas derivados de no cumplir con la obligación que tengamos en cada momento, con nuestras obligaciones familiares, con nuestras obligaciones laborales, con nuestras obligaciones sociales, con nuestras obligaciones de compromiso con los demás. En ese momento en el que ese deber no se hace, no hacemos lo que debemos de hacer, pues se genera también, que creo que es el hilo conductor de toda esta entrevista, una insatisfacción en la persona. Y lamentablemente hemos llegado a una situación en nuestra sociedad que somos incapaces de reaccionar ante nuestras propias insatisfacciones. Sabemos lo que no queremos hacer, sabemos lo que nos produce tristeza, desasosiego, estar mal, en definitiva, sabemos lo que no tenemos que hacer, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Ahí es donde plantearía yo esta cuestión del deber que no permite ateos.
No permite ateos porque, igual que para mí, mi opinión personal, la ausencia de Dios o la ausencia de no cumplir con los preceptos de la Iglesia te puede generar esa frustración, esa no estar a gusto, el no hacer, insisto, lo que tenemos que hacer. Nos procura una inseguridad y un mal rollo, para que todos podamos entenderlo, que nos capa como personas que luego no son capaces de dar ese siguiente paso, que es decir, bueno, yo ya sé lo que no tengo que hacer y lo que me genera insatisfacción y lo que me genera intranquilidad, ¿por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Esto desde el punto de vista de un católico, que es lo que soy yo, pero también se puede aplicar desde el punto de vista de cualquier persona, aunque no tenga creencias, vuelvo a decir, o no crea absolutamente en nada. Existe un deber moral frente a todo lo que nos rodea, que es el que tenemos que cumplir. Y cuando no se cumple, nos genera esa insatisfacción. Por eso creo que el deber, efectivamente, es un Dios que no permite ateos, porque esa insatisfacción que te genera el no cumplir, el no hacer lo que cada uno debe de hacer en cada momento, pues hace que esa insatisfacción se mantenga y se dilate en el tiempo. Lógicamente, eso no significa que seamos perfectos, nadie lo somos, y el que le está hablando esta noche menos que nadie, pero en definitiva debemos de aspirar a que ese deber sea cumplido en el mayor grado, porque aunque no alcancemos la felicidad plena, estaremos más cerca de conseguirla que si no tenemos esta actitud. Otra empresa valiente de Úbeda, que apuesta por los valores éticos del empresario y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más constructiva, es Lechuga y Ruiz Fotografía. Esta empresa, caracterizada por el encanto a la hora de reflejar cualquier celebración nupcial, opta en su forma de hacer las cosas por la responsabilidad. Los dueños de Lechuga y Ruiz Fotografía entienden que este valor de la responsabilidad permite al empresario y emprendedor identificarse como un ser independiente capaz de tomar sus decisiones frente a los demás y consigo mismo. Esta empresa recuerda que la responsabilidad se ha definido como la obligación de rendir cuenta de los propios actos y como la obligación de asumir las consecuencias de nuestros actos. Por tanto, Lechuga y Ruiz Fotografía concluye en que si asumimos este valor, entonces sentiremos la obligación de prevenir lo que nos puede afectar a nosotros y también a los demás. De manera que si por alguna razón la persona descuida sus obligaciones o deberes, y esto pone en riesgo la integridad de otros, entonces cae en una falta de responsabilidad. No es difícil tomar decisiones cuando uno tiene claro sus valores. Este pensamiento, la verdad es que para mí encierra mucha tela que cortar, como podemos decir coloquialmente, ¿no? Porque sin duda hay decisiones y decisiones. Decisiones que tomamos en el día a día de nuestra vida, decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, que pueden ser, digamos, intrascendentes o decisiones ordinarias de puro trámite. Esas pues las vamos tomando por inercia, ¿no? Por el simple instinto que podamos tener todo y cada uno de nosotros a la hora de tomar una decisión. Pero luego existen lo que son las grandes decisiones de la vida, ante las que todos nos hemos enfrentado, nos enfrentamos y nos enfrentaremos, que es pues la decisión de unos estudios, la decisión o no de casarte, la decisión o no de formar o no una familia, en fin, decisiones muy importantes que uno adopta a lo largo de la vida, decisiones como continuar o no con un trabajo. Estas decisiones sí se tienen, o por
lo menos yo he procurado hacerlo así siempre, sí se tienen que tomar desde el punto de vista de los valores propios que tenga cada uno. Esto no significa que exista una unificación en los valores, ¿no? Aquí, una vez más, creo que debemos de aplicar lo que es el sentido común, ¿no? Ese sentido que es el que nos dice en lo más profundo de nuestro ser qué es lo mejor y que podemos hacer en cada momento, y lógicamente la toma de decisiones así lo requiere. Todas las decisiones que adoptamos lógicamente no son acertadas. Nuestro criterio en ese momento es considerar que lo hacemos lo mejor posible, pero evidentemente nos equivocamos, me equivoco y todos nos equivocamos en muchas ocasiones a la hora de tomar decisiones, pero si estas están motivadas por los valores, por el sentido común, por la religión, por la moral, en definitiva por esa lucecita que cada uno de nosotros puede tener dentro y que cada uno le ponga el nombre que quiera, si hacemos caso de esa lucecita y de esos valores que representa antes de tomar unas decisiones, nos podremos equivocar o no, pero siempre tendremos la clarividencia, la sensación de haber optado o de haber decidido lo que era lo mejor en cada momento. Y luego, evidentemente, como complemento de la frase, yo hablaría también un poco de la suerte. La suerte es unos pequeños granos de suerte, como unos granos de sal cuando ponemos en la comida, es siempre fundamental. Y para terminar, pues que los valores son importantes, que son los que deben de guiar nuestras decisiones, que también es importante la suerte, pero que la suerte sin duda también hay que buscarla. Otra empresa valiente de Úbeda que apuesta por los valores en el trabajo y gracias a la cual el programa Valientes puede contribuir a una televisión más formativa es Baltasar Lara y Cía. Esta empresa, que basa en la salud del consumidor, la fabricación de aceite de oliva, opta en su día a día por el liderazgo. Estos tradicionales aceiteros en la provincia entienden que en las organizaciones, en las instituciones educativas y en la familia, las relaciones humanas son la base de un buen funcionamiento entre los individuos. Baltasar Lara y Cía considera que liderazgo y trabajo en equipo son dos elementos necesarios para que un grupo alcance sus objetivos, y apunta que una característica esencial que debe de poseer un líder es el manejo óptimo de los procesos de comunicación. Esta empresa aceitera concluye en que un equipo de trabajo manejado por un buen líder no tendrá un ambiente laboral frío o rígido y que, por el contrario, motivará a los miembros del grupo a trabajar de manera armónica e integrada.